Y vamos a continuar, hermanos, nuestra travesía por el libro de Jueces. Pero recuerden, hermanos, la serie la hemos titulado Bajo el señorío de Cristo, una advertencia contra el libertinaje espiritual. Dentro de esta serie, hermanos, el mensaje de hoy lo hemos titulado La seguridad que permite avanzar. La seguridad que permite avanzar. Y voy a pedirles, hermanos, que lean conmigo una vez más nuestro texto. Jueces capítulo 6. Nos compete desde el verso 33 hasta el verso 40. Es importante que recordemos, hermanos, todo esto que estamos viendo aquí es a causa de la idolatría y la rebelión del pueblo de Israel. ¿Recuerdan? Se olvidaron de Jehová y se encontraron en manos de la terrible opresión de los madianitas, que estaban en alianza, en confraternidad con los amalecitas y aquel grupo de nómadas llamado los hijos del oriente, que causaron gran pobreza al pueblo de Dios. Y esto nos recuerda, hermanos, que el pecado arruina nuestras vidas, no un poquito, en gran manera. Y este aspecto, hermanos, es importante porque si desconectamos el evento que causó todo, si desconectamos las circunstancias o el contexto en el cual suceden todos estos eventos, solamente nos quedan o simplemente nos quedan un grupo de historias épicas de héroes y villanos. Como muchos leemos estos pasajes, podemos recordar no necesariamente el caso de Gedeón, pero recuerdo mi infancia cuando se hablaba de la historia de Sansón. Uno lo tiende a ver como una historia épica, el héroe superpoderoso contra todos los enemigos y él sacando la victoria, y yo con el deseo de ser como Sansón. También hay símiles con la historia que vamos a ver a continuación, no esta semana, pero se dice por ahí que hay un símil entre la historia de Gedeón y la historia de Leónidas y sus 300. Y hermanos, permítanme decirles, la única similitud que hay es que eran 300. No hay otra similitud porque no son lo mismo. No es una simple historia épica. Esto es una historia de salvación. Esta es una historia de redención. Va mucho más allá de madianitas y amalecitas israelitas. Aquí el héroe de nuestra historia es Dios. Y quien contiende contra nuestro Señor es Baal. Y si ponemos atención a lo que hemos visto hasta ahora, nosotros somos los villanos de la historia. De modo que nos encontramos en un proceso de reforma espiritual. Dios llama a su pueblo de vuelta, que vuelvan con su esposo. Y vimos que la reforma comienza en casa. Pero ¿qué vamos a notar aquí, hermanos? Que no va a ser fácil. El rival o el enemigo se presenta temible y la empresa se ve imposible. Y quisiera que se pongan en la sandalia de Gedeón a leer este pasaje, porque probablemente
la misma impresión que tiene Gedeón es la que usted y yo tendríamos en una circunstancia similar. De modo, hermano, que Dios quiera que podamos ver su gloria, ver su gracia admirable, su paciencia y la obra de Cristo. Hay tres cosas que quiero que observen mientras avanzamos, hermanos. La primera es preparados por Dios para la batalla. Preparados por Dios para la batalla. Lo segundo que hemos de observar es una fe en necesidad. Una fe en necesidad. Y en tercera instancia y último punto, una gracia y paciencia que dan seguridad. Gracia y paciencia que dan seguridad. Se cuenta que el teólogo D.L. Moody contaba en una ocasión: Dios honrará nuestra fe. No hay nada en esta tierra, decía Moody, que agrade tanto a Cristo como la fe. La fe, continúa Moody, es la base de toda sociedad. Solo tenemos que mirar alrededor y ver esto. Creo que no hay hombre en el mundo más íntegro como el que puede creer en la palabra de Dios. Él simplemente le dice a usted que crea en Él y que Él le salvará. Continúa diciendo Moody: hace 20 años, cuando me convertí, tuve fe en Dios, pero 5 años después tenía 100 veces más fe, y hace 5 años tenía más que nunca, porque lo he conocido mejor. He leído la palabra y veo que el Señor ha hecho lo que ha dicho, y he recurrido a donde Él ha prometido cumplirla. Y cuando veo esto, tengo razones para creer en Él. Y espero, hermanos, que podamos ver que el relato corto que vamos a ver aquí del conflictivo asunto del vellón de lana, podamos ver lo importante de la fe cristiana en nuestro caminar cristiano. Y como dijimos, hermanos, vamos a ver primeramente cómo somos preparados por Dios para la batalla. El versículo 33 dice de la siguiente manera: pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Noten inmediatamente, hermanos, el término pero. Ese término pero es una conjunción. Una conjunción conecta dos oraciones. Y en este caso esa conjunción es adversativa. ¿Ven la frase? Pero. ¿Ok? El autor de Jueces nos está tratando de decir que algo que sucede, lo que está sucediendo, afecta la resolución o la frase anterior, que es lo que vimos la semana pasada. ¿Lo recuerdan, hermanos? El altar de Baal estaba derribado, y esto indicaba, hermanos, un inicio de la reforma espiritual del pueblo de Dios desde la casa de Gedeón. ¿Lo recuerdan? Los abiezeritas se encontraban en una situación confrontante bajo la pregunta del padre de Gedeón, Joás: ¿por quién contendrán? Los israelitas estaban decidiendo si nos íbamos a encontrar en oposición a Baal o en oposición a Jehová. ¿Recuerdan? No hay punto medio, hermano. Es una o la otra.
Y los israelitas entonces debían encontrarse arrepintiéndose entonces de su infidelidad, de su adulterio y volver a su esposo, como mencioné hace un momento. Y de hecho la Biblia marca ese patrón en constantes ocasiones. Acompáñenme por ejemplo a Oseas capítulo 2. Lo vimos el capítulo 2 la semana pasada también, pero quiero que pongan su atención en el versículo 7. Oseas 2:7 dice: seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Eso es Oseas 2:7. Y esto es en referencia, como vimos, Dios hablando a su pueblo. La imagen aquí era un esposo molesto, celoso, porque su esposa estaba ofreciendo lo que le correspondía exclusivamente a él, con una variedad de amantes, entre los cuales se encontraba obviamente Baal. ¿Ok? Pero note cómo continúa el versículo 7. ¿Qué era lo que tenía que responder la esposa luego de ver la situación terrible en la que se encontraba fuera de su esposo? Dice: entonces dirá la esposa, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y hermanos, esa debe ser la conclusión a la que llega toda persona que ha sido confrontada con la verdad del Evangelio. Debo volver a Cristo. Debo ir a Cristo. En esa circunstancia en la que se encuentran, y probablemente se estaba dando algo ya dentro de los abiezeritas, pero es precisamente entonces lo que está diciendo el versículo 33: aparecen los opresores. Es la época del año, como hemos visto, donde los madianitas entraban a hacer lo suyo en el valle de Jezreel. Y hermanos, ese valle de Jezreel que ustedes ven ahí era una región plana, baja, ¿verdad? Era un amplio valle que separa la región de Galilea con la región de Samaria. Y es una región fértil, es una región de mucha prosperidad, es una región de comercio, y es una región donde los israelitas se iban a encontrar constantemente en batalla con sus enemigos a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios en la tierra prometida. Es un lugar de lucha, es un lugar de pelea. Y hermanos, solamente menciono esto como recordatorio. Hay un chip que debemos sacar de nuestras mentes. La vida del creyente no está libre de lucha. No existe vida cristiana sin lucha. Hay altos, pero también hay bajos. Hay montañas y hay valles. La promesa del Señor nunca fue que no la habría. Lo que sí prometió es que estaría con nosotros a través de cualquiera que fuera, ya sea la montaña o ya sea el valle. Y hermano, la circunstancia en este valle era terrible. Ustedes lo recordarán conmigo, ¿verdad? Volvamos a nuestro texto, el versículo 5. Recuerdan, se nos había dicho que la confederación de madianitas eran como un enjambre de langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Y no solamente, hermanos, se veían como un enjambre de langostas, sino que actuaban como un enjambre de langostas. Arrasaban con todo a su paso. Y probablemente es en ese momento que surja la pregunta: ¿será posible que las cosas puedan cambiar?
¿Será posible que el Señor se haya acordado de nosotros? ¿O será posible que ahora Baal está bravo con nosotros? Será. Eso es lo que sucede cuando nos vemos en oposición. Sin embargo, hermanos, he de notar que esta situación tiene digámoslo así, un factor X. Hay un cambio radical y trascendental. Lo vemos en el versículo 34. Solamente la primera parte por ahora, hermanos. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y esto es lo que hace diferente esta ocasión de todas las demás en las que entraron los opresores. Este es el factor X. Este es el factor diferenciador. El Señor intervino directamente. Y ahora noten, hermanos, cómo interviene el Señor. El Señor, dice el versículo 34, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Ese término vino, hay que ponerle atención, hermanos, porque el término literalmente significa que Gedeón fue vestido o revestido con el Espíritu del Señor. Y hermanos, esta declaración es común en el libro de Jueces, como vimos en la introducción. Estábamos acostumbrados a ver que algo de que hablaba acerca de que el juez era ungido por Dios o llamado por Dios o el caudillo de Dios para liberar al pueblo, era que el Espíritu de Dios estaba sobre él o estaba revestido por el Espíritu de Dios. Lo vimos en Otoniel en el capítulo 3, lo estamos viendo ahora en Gedeón, lo vamos a ver con Sansón y también lo vamos a ver inclusive con Jefté. Esto declaraba claramente que el Señor estaba con el caudillo, con el libertador. Noten la evidencia en el versículo 34, lo continúa diciendo. El Espíritu de Jehová estaba sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. ¿Quiénes eran los abiezeritas, hermanos? Bueno, entre ellos probablemente se encontraban algunos de los que lo querían matar horas antes por haber derribado el altar de Baal. Se nos dice también que el resto del pueblo de Manasés y algunas de las tribus aledañas que estaban en medio del avance enemigo, tribus como Zabulón, Neftalí y Aser. Versículo 35, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. ¿Lo ven ahí? Todos reunidos ante la figura del caudillo, del libertador, y si me apuran, de un Mesías. Por aquí vemos claramente la ilustración, hermanos, una clara ilustración de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme, por ejemplo, a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 16. Este es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús, después que fue bautizado, dice el versículo 16, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y inmediatamente después se escucha una voz en los cielos, ¿verdad? Dice el versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí la unción del Espíritu Santo o la vestidura del Espíritu Santo sobre Gedeón nos recuerda el llamado o la obra mesiánica de nuestro Señor Jesucristo, al cual nos hemos de unir al escuchar
su voz. Note el instrumento de la convocatoria, hermanos. Ahí mismo en el versículo 34. ¿Qué fue lo que sonó en el versículo 34? ¿Qué instrumento fue el que usó Gedeón? ¿Ok? En algunas Biblias dirá cuerno, en algunas Biblias dirá trompeta, en algunas Biblias, sí, cuerno, trompeta, son más o menos, o bocina también, puede decir en algunas versiones. El instrumento utilizado aquí es lo que se conoce en el argot hebreo como el sofar. Algunas iglesias hoy suenan el sofar por diferentes razones, no necesariamente bíblicas, pero el instrumento existía. ¿Qué es lo que nos compete saber del sofar? El sofar tenía varios propósitos, o tenía varios usos. Entre ellos, dar aviso de la guerra, llamar o convocar a guerra, que era lo que estaba sucediendo aquí. ¿Ok? En el sonido del sofar, la gente sabía que era guerra. Y de hecho, la gente respondió. Inclusive los que estaban opuestos a Gedeón en el momento. Pero hemos de notar, hermano, esto es por obra del Espíritu Santo. Porque las personas pudieron reconocer que este era el hombre que Dios llamó para traer la liberación. Ahora, el sofar anunciaba guerra, pero era instrumento de otra cosa también. Era instrumento de llamar a la adoración. ¿Ok? Éxodo nos habla, por ejemplo, de que la convocación del pueblo a adorar en el monte era con sonido de bocina. Cuando usted ve sonido de bocina, en Éxodo se está refiriendo al sofar. Y hermanos, hay algo que debemos notar aquí, es muy importante. El sofar tenía años que no sonaba en Israel, ni para la guerra, y mucho menos para la adoración. Hablando de la condición espiritual en la que se encontraba el pueblo. De modo que escuchar ese cuerno no solamente era un llamado a la guerra, sino que era un recordatorio de lo que el pueblo había hecho y que estaba llamado entonces a volver a la adoración de acuerdo al pacto. Un teólogo llamado, o de apellido Weisman, lo pone de la siguiente manera. Me encanta cómo lo puso, hermano. Dice: durante años la trompeta había estado en silencio en Israel. Las ordenanzas de Dios y sus sábados habían sido ignorados. Los recuerdos del Sinaí, el recuerdo de Jericó habían dormido. Las orgías de Baal habían invadido el lugar de las santas convocaciones. Y ahora que su sonido se escuchó una vez más, habló a la gente de aquel cuyo pacto que habían olvidado hacía mucho tiempo, pero a quienes al fin habían invocado en su angustia. Era un recordatorio de que habían invocado al Dios del pacto que habían abandonado. Hay una tercera cosa que nos recuerda el asunto o la cobertura del Espíritu Santo sobre Gedeón, hermanos. Ya mencioné, nos muestra a Cristo, pero también nos recuerda también que nuestra batalla espiritual, nuestro caminar con Dios, solamente es posible en el poder del Espíritu Santo. Efesios capítulo 6, por ejemplo, versículo 10, dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo hacemos eso? Versículo 11. Vestíos, ¿lo ven ahí? Vestíos, cubiertos
de toda la armadura de Dios, para que podáis estar como firmes. ¿Contra qué cosa? Contra las acechanzas del diablo. De nuevo, hermanos, que la lucha espiritual no consiste en gritarle al diablo, ni rofear al diablo, ni amenazar al diablo y todo lo que lleva esa línea, sino que consiste en abrigarnos del poder del Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Acompáñenme, por ejemplo, Romanos capítulo 14. Perdón, capítulo 13, Romanos 13. Y miren la exhortación del apóstol en el versículo 13 y 14. Léalo conmigo. Primero nos dice que andemos como de día. ¿Ok? Que andemos como de día. ¿Qué quiere decir eso? Vivamos en la luz. Vivamos en la claridad. ¿Y qué significa eso? Dice, continúa diciendo el versículo 13, vivamos honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Ahora, note, hermano, el Señor no se está refiriendo a ninguna de estas actitudes como espíritu o demonio. ¿Ok? Nótelo ahí, no dice, anda de día para que no te caiga el espíritu de borrachera o el de lujuria, no dice eso. ¿Ok? Pero nos dice que debemos vivir así, lo opuesto a eso. ¿Cómo? Versículo 14. Sino, vestidos de quién? Del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, nuestra reforma espiritual, nuestro caminar con Dios, nuestro caminar en santidad, nuestro vivir para Cristo es solamente posible en el poder del Espíritu Santo, que nos capacita para toda buena obra. Es en el poder del Espíritu que somos preparados para la batalla, y es en el poder del Espíritu que Gedeón fue preparado para la batalla. Lo segundo a observar, hermanos, es una fe en necesidad. Y hermanos, quisiera que lean conmigo el versículo 36 y 37 de nuestro texto. Jueces 6, 36 y 37. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Quiero que hagamos una pausa ahí, hermanos, antes de que continuemos leyendo. Tenemos que de nuevo quitarnos nuestros zapatos y nuestras sandalias del siglo XXI y ponernos en las sandalias de Gedeón. Porque probablemente usted se acerca a este pasaje diciendo: ¿qué le pasó a Gedeón? ¿Por qué él está pidiendo una señal? Ya se le había aparecido el ángel del Señor, ya le había dicho que iba a estar con él, ya le había dicho que no tuviera, él le había pedido que esperara a que él trajera una ofrenda. El ángel de Jehová recibió la ofrenda, la consumió, y ahora Gedeón está diciéndole al Señor: dame una señal. Y muchos de nosotros nos encanta darle plomo
a la persona así, ¿qué le pasa a Gedeón? ¿Ok? Pero hay algo que tenemos que considerar, hermanos. Las señales en tiempos bíblicos tienen un propósito. ¿Ok? Especialmente cuando ellos no tienen o no tenían lo que usted tiene en su mano. ¿Ok? Voy a ponerle un ejemplo. Y espero que me puedan seguir aquí, hermanos. Vayamos a Éxodo capítulo 3. Éxodo 4, mejor dicho. Un momentito nada más. Éxodo 4. Versículo 1. Este es el Señor llamando a Moisés para ir a liberar al pueblo. ¿Okay? Un mensaje similar, un mensaje de salvación. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, el pueblo, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. ¿Ok? Noten la reclamación de Moisés al Señor que lo envía. Señor, tú me estás mandando a decirle a la gente que tú lo vas a salvar. ¿Sí? Pero ¿por qué ellos me tienen que creer eso? ¿Ok? Y noten la respuesta del Señor. La respuesta del Señor no fue en este momento: ¿qué te pasa, Moisés? Yo nada más te dije que vayas y hables. Anda y diles que yo te mandé. Ya. El Señor pudo haber dicho eso. Y la razón por la que les pido leer esto, hermano, es para que vean cómo el Señor responde con gracia en estos casos. Versículo 2. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Esa fue la pregunta. Y él le respondió: una vara. Y ya sabemos lo que sucedió, ¿verdad? El Señor le pide, echa la vara se convierte en serpiente, después la recoge, después mete la mano en tu seno y todas estas cosas. ¿Sí? ¿Qué dice el versículo 5 entonces? Por esta, ¿qué es esto? Bueno, todas esas señales de la vara, ¿qué pasaría? Creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Ok? Hermanos, ese es el propósito de las señales. Fortalecer la fe. Afianzar lo que el Señor ha declarado. Y hermanos, usted se preguntará: ¿es eso necesario? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Hermanos, la Confesión de Fe de Londres, en el capítulo 14, párrafo 1, hablando de la fe salvadora, dice lo siguiente: la gracia de la fe, por la cual los escogidos reciben capacidad para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra, por la cual y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esa fe aumenta y se fortalece. Permítanme leer el párrafo 3. Esta fe, aunque sea de un nivel diferente y pueda ser débil o fuerte, aunque muchas veces sea atacada y debilitada, resulta sin embargo victoriosa, creciendo en muchos hasta obtener la completa seguridad a través de Cristo, quien es el autor como el consumador de nuestra fe. Y hermanos, muchas veces es duro con Gedeón, pero es importante aquí el contexto. ¿Sí? Gedeón aquí no está buscando saber cuál es la voluntad del Señor. Ya él sabe cuál es la voluntad del Señor. Ya se le dijo. Pero él nos está diciendo aquí cuál es el propósito.
Lo ven ahí en el versículo 37. ¿Ok? Dice el versículo 37. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano. Entonces entenderé que obrarás salvación tal como tú lo has dicho. ¿Lo ven ahí, hermanos? Eso es lo que necesitaba sentir Gedeón. Gedeón necesitaba sentir la certeza de que Dios estaba con él. Igual, usted podrá decir, pero si él le dijo que estaba con él, ciertamente estaré contigo. Pero en ese momento él estaba viendo un enjambre de langostas y se estaba viendo él tan fuerte como él era ante semejante rival. Y probablemente estaba pensando, Señor, espérate, de verdad no vas a salvar. La certeza, hermano, es por salvación. ¿Ok? Y muchas veces en nuestro caminar cristiano, nuestra fe se encuentra fortalecida o debilitada. Y hay razones para eso. Sin duda lo hay. Pero hermanos, lo que es necesario entender aquí es el poder de Gedeón, o el poder para actuar, no está en el tamaño de la fe de Gedeón. Muchos de nosotros pensamos, yo tengo una gran fe, y como yo tengo una gran fe, Dios tiene que actuar. ¿Han escuchado algún pregón así? Tienes que activar el mover de Dios. ¿Cómo lo activas? Con fe. Y mientras más grande es tu fe, más poderosamente se mueve el Señor. Ahora una pregunta, hermano, ¿cómo se activa la fe? ¿Hay un switch? ¿Faith on? ¿Hay un ejercicio? ¿Tengo que hacer 200 pechadas para que mi fe mueva la mano del Señor? No. ¿Cuál es el principio, hermanos? El tamaño de la fe no es el que determina la obra del Señor. Y voy a probárselo. Cuando nosotros leemos Hebreos, famoso Hebreos 11, y vemos la lista de las personas que salen mencionadas, entre ellas está nuestro amigo Gedeón, entre ellas está nuestro amigo Sansón, está el padre Abraham. Y le hago la pregunta, ¿qué tan grande fue inicialmente la fe de estos hombres? ¿Qué tan grande fue? ¿Qué tan grande fue la fe del padre Abraham cuando le dijeron que tú vas a tener un hijo tuyo con Sara? ¿Qué tan grande fue? ¿Qué tan grande fue su fe cuando le dijeron, no vamos, voy a decir que esa es mi hermana para que no me pase nada a mí, por ejemplo? ¿Qué tan grande fue la fe del padre Abraham? ¿Qué tan grande fue la fe de Gedeón? Hermanos, esto es solamente un recordatorio de que lo que interesa es el objeto de nuestra fe. La victoria o el poder está en el objeto de nuestra fe, no en el tamaño de nuestra fe. El Señor Jesús lo puso de esta manera: si tuviera fe del tamaño de una sandía de 10 libras, eso fue lo que dijo el Señor. Si tuviera fe como un grano de mostazas.
Gedeón estaba buscando la certeza para obtener o de saber que el Señor haría lo que dijo que Él haría. Probablemente, sí, la oración de Gedeón surge de debilidad de la carne total. Y esto era común en algunos de los hombres de Dios, principalmente en el Antiguo Testamento. Pero precisamente Dios respondió a esa debilidad con señales milagrosas, mostrándole al Señor que Él iba a cumplir lo que dijo. ¿Saben cómo se fortaleció la fe de Abraham? Por ejemplo, cuando vio en visión la columna o una lámpara atravesando dos animales partidos, simbolizando el pacto de Dios con él, de que él iba a cumplir su palabra, o que le aconteciera lo que le aconteció a los animales. Ese es el principio de esa ceremonia. Dios hizo un juramento, Dios hizo una señal para dar certeza. ¿Ok? Hay un teólogo puritano que dice lo siguiente: la certeza es un fruto que crece desde la raíz de la fe. Durante el invierno, los frutos no aparecen sobre el árbol, en base al hecho de que yo no vea una copa florecida. ¿Negaré la existencia y el vigor de la raíz? María, cuando lloró a los pies de Cristo, no tenía certeza de su amor. Sin embargo, Cristo la despidió con elogios debido a su fe obrada antes de que el consuelo brotara de sus labios. Dios fortalece la fe de sus hijos. Ahora, hermanos, ¿cuál fue la oración de Gedeón? Y aquí es donde yo considero, hermano, que sí debemos tener cuidado. La oración de Gedeón fue: yo tengo aquí un vellón de lana, lo voy a poner aquí en el terreno donde se sacude el trigo, y mi oración, Señor, es que caiga el rocío y que solamente quede en el vellón, y que toda la tierra alrededor del vellón quede seca. Esa fue la oración. Y si esto pasa, Señor, yo sabré, entenderé que tú vas a salvar a tu pueblo. ¿Ok? Esa es la oración. Ahora, ¿qué hizo el Señor? Hizo precisamente eso. Gedeón se fue a dormir, cayó el rocío sobre el vellón y el resto de la tierra estaba absolutamente seca. Nos dice el versículo 37 que Gedeón hizo un tazón de agua, sacó un tazón de agua de lo que se escurrió allí. Vuelve y le pide al Señor: ok, esta era posible, los vellones absorben con cierta naturalidad la humedad, pero ¿qué pasaría si ahora fuera al revés? Y de nuevo, el Señor no lo regaña, sino que lo hace. ¿Ok? No vemos ningún escarnio del Señor, no vemos ningún regaño, no vemos ningún hasta cuándo contigo, sino que lo hace. ¿Ok? De modo que él encuentra en la respuesta del Señor la certeza que estaba buscando.
De nuevo, hermanos, recuerden, la historia o la certeza que se busca aquí es certeza de la salvación del Señor. Esa es la certeza que se busca aquí. El vellón es una señal de que Dios cumpliría su promesa de salvar a su pueblo. ¿Dónde tenemos que tener cuidado nosotros, hermanos? Gedeón conocía la voluntad del Señor. Él no estaba buscando la voluntad del Señor. Él estaba buscando certeza de la salvación del Señor. No es lo mismo, ni se escribe igual. Muchos de nosotros queremos utilizar la técnica del vellón para saber la voluntad del Señor. ¿A qué me refiero con esto? Oh, Señor, si me sale preaprobado el crédito en el banco, quiere decir que tú quieres que yo me compre un carro nuevo. Esta es la señal que necesitaba de que tú quieres que yo me compre un carro nuevo. Señor, yo me quiero casar. Si esa va a ser mi esposa, dile a ella que me diga la raíz cuadrada de 32 es, y entonces yo sabré que esa es tu voluntad y que me tengo que casar con esa mujer inmediatamente. ¿Ok? Hay algunos creyentes buscando o lidiar con el Señor de esa manera. Sacamos nuestro vellón rápido. ¿Ok? Si mi jefe me da permiso para salir temprano, quiere decir que no tengo que llegar temprano más nunca. Cosas así. ¿A dónde voy con esto, hermanos? No es lo mismo, ni se escribe igual. ¿Usted sabe dónde está su vellón, hermano? Usted tiene su vellón ahí, en sus manos. Su vellón es la palabra de Dios. ¿Usted quiere saber con quién se quiere casar? Usted abra su Biblia. Y su Biblia le va a decir, tienes que casarte con una mujer. Y sí, hermano, se van a reír, pero en estos tiempos hasta eso hay que decirlo. ¿Sí? Te tienes que casar con una mujer. ¿Sí? Y te va a decir cómo debe ser esa mujer o cómo debe ser ese hombre. Usted no necesita ninguna señal pintada en el cielo. Oh, Señor, no veo cuál es la sierva que aparezca. Háblame en los sueños, dime algo. Usted tiene su vellón en su mano. Usted tiene su señal en su mano. Su vellón le dice inclusive cómo debe gastar el dinero. ¿Okay? Usted no tiene que sacar un vaso con agua y hacer una danza alrededor del vaso y rogar que algo suceda para que usted escuche la voz del Señor. Esa no es la señal que estamos hablando aquí, hermanos. De nuevo, Gedeón sabía la voluntad de Dios. Él quería certeza de que el Señor lo había salvado o que iba a salvar a su pueblo. Y hermano, permítame recordarle, Cristo Jesús es la confirmación precisamente de que Dios cumplió lo que dijo que iba a hacer con respecto a su salvación y la mía. Cristo Jesús es el cumplimiento, es la certeza de que Dios obró como dijo que lo iba a hacer. No solamente eso, hermanos, sino que tenemos también, como dice la confesión, medios que afirman esa certeza. Y nos dio dos como ordenanzas o sacramentos. Cuando participamos de la cena del Señor, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Entre otras cosas, recordando que Dios cumplió lo que prometió hacer. Cuando vemos la gracia del bautismo, somos recordados de lo que
del cumplimiento de lo que Dios prometió en referencia a su salvación. ¿Qué señal más grande, hermanos, que mirar a la cruz? Esa es la única señal que necesitamos. ¿Qué otra muestra más grande del amor de Dios para con usted que la cruz de Cristo? Y cuando comenzamos a decirle al Señor, Señor, si tú me amas, me vas a dar un carro último modelo. Eso no es muestra del amor más grande. Señor, como tú me amas, me vas a dar tal o cual cosa. El Señor ya le dio, hermano, a usted y a mí la mayor prueba de amor. No hay manera de hacer paralelo a lo que el Señor ya le demostró a usted en la cruz de Cristo. No hay manera, hermanos. Y por eso es que menciono, hermano, no podemos separar el contexto de esta historia con lo que vemos aquí. Esto no es una lucha de que hay un ejército invasor que vino porque eran malos, sino que estaban sufriendo el juicio de haber ignorado al Dios que los amó y que les dio todo. Ellos merecían lo que le hicieron todos los amalecitas, todos los amorreos, todo eso lo merecía el pueblo. Eso era juicio, castigo de Dios. Pero aquí la historia es de que a pesar de que merecían eso, Dios le mostró misericordia. Esa es la señal que quería Gedeón. Y hermanos, nadie aquí, por muy espiritual que se sienta, me puede decir que nunca se ha sentido, Señor, de verdad, Señor, tú me salvaste a mí. Mira el pensamiento que acaba de correr por mi mente. Tú me salvaste a mí. Mira la palabra que acabé de decir. Tú me salvaste a mí. ¿Y sabe qué tenemos que hacer, hermanos? En ese momento, mirar a la cruz. Y ahí tendremos la respuesta. Y la respuesta es una: sí, te salvé a ti. Sí, te amo a ti. Lo importante, hermano, no es el tamaño de mi fe, sino el objeto de mi fe. Y creo que esto es lo que nos está recordando aquí el Señor. El Señor hizo todo lo que Gedeón le pidió. Ahora ya lo que podemos obviar y pasar por alto a veces, hermanos, esa petición del vellón y el rocío y eso fue capricho, porque a veces pensamos eso: voy a pedirle cualquier locura al Señor para que me sea por señal. No hay capricho, hermano. Honestamente no creo que haya capricho. Cuando usted ve el rocío en la Biblia, el rocío es simbólico del favor del Señor derramado en abundancia sobre su pueblo. ¿Ok? ¿Y saben qué significaba el vellón seco? El vellón seco representa falta precisamente de ese favor de Dios. ¿Ok? Parecía que el pueblo de Dios estaba empobrecido. Y de hecho parecía que todo el resto alrededor estaba mojado, ¿cierto? Lo que estaban prosperando aparentemente eran todos los demás. Pero en la primera petición, lo que queda mojado, ¿qué es, hermanos? El vellón, que es un recordatorio precisamente de que Dios no se había olvidado de su pueblo y que Él era capaz de volver a mojar ese vellón seco a causa del pecado, seco a causa de nuestra iniquidad. Y voy a ponerle un ejemplo, hermano. Oseas 14, para que vean a dónde voy con esto, hermanos. Oseas 14,
Si tengo la referencia correcta aquí, creo que es el verso 5. Miren lo que está diciendo el Señor para con su pueblo. Yo seré como qué cosa. Yo seré a quién como rocío. ¿Ok? ¿Y cuál es el resultado del rocío del Señor sobre su pueblo? Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Podemos añadir el versículo 6. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumarán como el Líbano. Y volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como el trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. ¿Ven el principio ahí, hermanos? No era nada más una petición loca para ver qué locura el Señor me cumple. Había un aspecto simbólico ahí. El deseo de Gedeón era la certeza. Verdaderamente, Señor, tú estás con tu pueblo. Verdaderamente estás con tu pueblo. Y vemos entonces el tercer y último punto, hermanos, que el Señor responde con gracia y con paciencia. Un teólogo lo pone de la siguiente manera: si usted está caminando con su hijo por la calle, tiene un hijo de 4 años, 3 años, 5 años, y sale un perro que se suelta de una residencia y sale corriendo hacia ustedes y comienza a ladrar y pareciera que está amenazando con morder, y su hijo se pone temeroso y comienza a llorar del miedo, usted le pega con la correa al niño. Usted agarraría la correa. ¿Qué te pasa, cobarde? Usted haría algo así. ¿Sabe por qué no haría algo así? Porque ese es su hijo. Ese es su hijo. Usted probablemente le hubiera dicho a su hijo algo como esto: hijo, no tienes por qué llorar. Yo estoy aquí contigo. No hay temor. Mientras estés conmigo, estás seguro. A que algo así hubiéramos hecho, ¿cierto? Esa fue la respuesta del Señor a Gedeón. Usted no va a ver en ningún lapso del pasaje que el Señor le dice a Gedeón: ¡hey! No seas tan cobarde, cuero. En ningún lado del pasaje lo va a ver. ¿Ok? Porque la fe de Gedeón está en necesidad. Así como nuestra fe, hermano, está en necesidad de ser sustentada, de ser fortalecida. La diferencia es que el Señor ya proveyó los medios para eso. Y con gracia y con paciencia sustenta su fe y la mía. ¿Cuáles son los medios de gracia? Ya vimos algunos. Pero piénselo por un momento, hermano. Su iglesia local también es uno de los medios que Dios utiliza para fortalecer su fe. Es aquí donde se le recuerda, donde se le exhorta, donde se le anima a pelear la buena batalla de la fe. O esa exhortación se la hacen en el mundo. ¿Cuántos tienen un compañero ateo que le dice: hey, pelea la buena batalla de la fe? ¿Cuántos tienen uno así? Esa exhortación se hace aquí. La hacemos los unos con los otros. La palabra de Dios es el medio. ¿Cuántos recurrimos a la palabra de Dios con regularidad? Hermanos, nuevamente nuestro vellón está aquí. Quiere afirmar su fe, quiere fortalecerse. Está el vellón. Ya el Señor hizo provisión. Y es por eso que los hermanos en la confesión decían:
Esa fe crece por los medios que Dios ya dispuso. Quiero concluir con esto, hermanos. Se avecinaba una reforma espiritual, ¿sí? Nosotros vivimos en una constante reforma espiritual. Ese es el camino de la santificación. ¿Es fácil? No. El Señor no promete que sea fácil. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. ¿Con qué lucha la iglesia? Con tantas cosas. Luchamos con nuestro propio pecado, para comenzar por ahí. ¿Sabe contra qué más luchamos? Luchamos contra el mundo. No solamente luchamos contra el mundo, también luchamos con las nuevas tendencias espirituales que se dominan religión. Con estas nuevas olas, estas nuevas tendencias de que es supuestamente espiritual. Todo eso hace oposición a la iglesia. ¿Qué nos queda, hermanos? Recordar que ya Cristo ganó la batalla. Que aun cuando el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ya nuestro Salvador es victorioso. Y en su palabra nos aferramos a la promesa. Uno, de que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Dos, de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya Él hizo provisión, ya Él nos hizo señal, por lo cual, hermanos, recordemos que Él nos prepara por su Espíritu. Pero ¿para qué nos prepara, hermanos? Porque hay una confusión a veces. Cuando se dice que el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, no quiere decir que Gedeón cambió físicamente y se transformó como en Saiyajin 4 o algo por el estilo. Probablemente usted ni yo no hubiéramos dado cuenta de qué le pasó a Gedeón. Cuando el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, no era necesariamente que Sansón se hizo musculoso y comenzó a... de repente, ¿no? Me acuerdo de esa cómica Sinbad. Había un muchacho que era bastante flaco y se apretaba la correa, y cuando se apretaba la correa se ponía como mientras tuviera la correa apretada. Tantas veces traté de apretar, eso no funciona, hermano. Pero no es que no hay un cambio de apariencia, hermanos. Lo que nos está diciendo la palabra aquí, que el Espíritu del Señor nos capacita para serle fieles en nuestro caminar con Dios. Él es el que nos sostiene. Él es el que nos da la certeza, la valentía para querer caminar aun cuando se vea que es imposible. Eso es lo que significa la capacitación o la preparación del Espíritu Santo. El Señor también nos fortalece por sus medios de gracia para nuestro caminar con Dios. Nos fortalece. ¿Quiere ser fuerte en el Señor? No es un asunto de gritar. Es una cuestión de abrir su Biblia en oración. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Decía el salmista, lo hemos estado repitiendo varias veces, lo recordé a los hermanos ayer. Decía el salmista, mi alma está pegada al polvo. Estoy en un punto bajo de mi vida. Pero ¿saben cuál es la oración del salmista? El Salmo 119, en la sección de Ale. Vivifícame conforme a tu palabra. Hermanos, tenemos todo lo que necesitamos para caminar con Dios. Jesucristo basta. Y finalmente, no solamente nos prepara, no solamente nos fortalece por los medios de gracia, sino que nos da la certeza de victoria. ¿Y cuál es la certeza de victoria, hermanos? Vida eterna de nuestro Señor Jesucristo.
Esa es la promesa. ¿Recuerdan lo que le dijo el Señor a Gedeón cuando se dio cuenta que estaba en la presencia del ángel de Jehová? El ángel de Jehová le dijo: no temas, no morirás. Y eso es lo que nos dice el Señor: no morirás, tienes vida eterna. ¿Okay? Esa es la explicación. No es que no nos va a pasar nada y nos van a tirar balas y no nos podemos morir. No, quiere decir que tienes vida eterna en Cristo. Esa es nuestra certeza, que sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Eso da seguridad. Pero hermanos, que podamos entonces tener esa certeza que nos permita avanzar. El Señor les bendiga ricamente, hermanos. Oremos. Padre de la gloria, gracias por recordarnos